Pedro Egio, Nietzsche y yo. Nietzsche y yo. Muy buenas, un saludo para todos desde la hermosa ciudad de Murcia y retransmitiendo para la revista RTV.0 en este 23 de abril de 2025, donde celebramos el Día del Libro, tal y como siempre solemos hacer. Esta vez tenemos delante a don Pedro Jesús Egio Rodríguez y desde su residencia en esta ya citada ciudad de Murcia retransmitimos para todos ustedes. En primer lugar vamos a presentar a don Pedro Jesús Egio Rodríguez. Con una edad de 66 años, nació en octubre del año 1958, es natural de Cartagena y estudió en San Isidoro e Isaac Peral y Caballero. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Pública de Murcia, con premio extraordinario fin de carrera. Es un hombre siempre activo, siempre en erupción, es un volcán de plena actividad como el Etna. Es un escritor muy variado, muy prolífico, toca la poesía, la narrativa y sobre todo lo que domina por encima de todo, la filosofía. Tiene colaboraciones periodísticas filosóficas, escritas en el diario La Opinión de Murcia, gran cantidad de escritos y de libros. Es autor de sus 3 libretos de sus primeros discos, ya que es un gran músico, un experto en jazz y una persona que nunca para. Formó el grupo Egio Jazz Trio y con ello editó varios discos, a destacar uno espectacular que es Demastia. Entre sus numerosos libros editados voy a citar simplemente para no perdernos en uno que llama la atención por la época en que está escrito y lo titula Pensamientos a alturas del 2020. Hace un paseo filosófico y real por los acontecimientos de la vida. Estábamos en plena pandemia. Él se declara como agnóstico, solidario y cristiano. Vamos a ver que lo importante de este día del libro es presentar un extraordinario escrito que Pedro Egio ha sacado a las librerías, ha sacado a la luz con el título de Nietzsche y yo. Ese Nietzsche y yo dice muchas cosas. Lógicamente es su acercamiento con Nietzsche desde los primeros años de sus estudios, luego sus distanciamientos naturales, tal y como él dice, la diferencia de edad, prácticamente hablamos de siglos diferentes. Nietzsche y yo es una obra eminentemente filosófica, muy bien estructurada y desarrollada de esta siguiente forma. Está dividida en 3 partes, cada parte consta de su introducción y 2 secciones que se subdividen en 5 capítulos cada una, con lo cual la obra como esquema principal se compone de 30 capítulos, amén de sus introducciones al comienzo de cada parte y las consideraciones finales. Su apéndice, el tema 9 Nietzsche, el problema del nihilismo y la crítica de la tradición horizontal. En la obra Pedro Egio se apoya en una bibliografía principal de mucha enjundia, lo que da a entender la vasta sabiduría del autor sobre el tema, y en otra bibliografía que él llama secundaria, pero no menos importante y prolífica, como puede ser la literaria. Ambas bibliografías componen un apoyo para este gran desarrollo de Nietzsche y yo. Ahora vamos a dar paso a Pedro Jesús Egio Rodríguez para que nos plasme de una forma que él considere que podamos llegar no solo a comprender, sino a querer amar este libro, y nos va a hacer el desarrollo de su gran obra
Nietzsche y yo. Por favor, Pedro, cuando quieras. Bueno, agradeceros vuestra presencia aquí hoy en casa, día del libro, día en que los ciegos principalmente debemos de insistir en la importancia del braille. Al braille le debo casi todo lo que pueda haber llegado a ser. Y efectivamente me he dedicado en los últimos años a escribir bastante, a escribir. Primero, bueno, tuve que pasar muchos años leyendo y escribiendo en braille. Ahora ya es cierto que muchos de nosotros ya escribimos en ordenadores, en teclados QWERTY, pero leer todavía deberíamos de seguir leyendo, muchos de nosotros que somos ciegos totales en braille. Por ejemplo, yo ahora aquí mismo tengo el índice de esta obra última, que ya es penúltima, porque ya estoy en mi 9ª obra. He dado a la librería de don Diego Marín un texto con los libretos y el comentario de cómo hice precisamente mis 3 discos de música experimental, que eran Retratos de Mazarrón, Thalassa y Logos y Demastia. Después vinieron 3 discos de jazz, Entre Amigos, Crazy Progression. Hola, qué interesante tu proyecto musical. Crear... Maravilloso, déjala, si es una IA de estas Oye, antipática, bueno. déjala, no te equivoques. Nada. Sigue. Sigue. Muy bien. Seguimos. Nada, bienvenida, IA, hija, ¿qué le vamos a hacer? Además no se ha equivocado, es decir, me da las gracias por mis proyectos que son muy interesantes, pues genial. Los 3 discos de jazz, pues efectivamente eran Retratos... No, perdón, ya me hace hasta que me equivoque. Los 3 discos de jazz eran Entre Amigos. Ya, a mí me gusta inventar entre amigos y es verdad, no sé por qué tengo fama de ser agrio y muy duro, y no es cierto, ¿no? Yo soy casi como Platero. Como Platero y yo, ¿no? El librito famoso del gran Plantamón Jiménez, ¿no? Bueno, quiero decir que por dentro todo algodón, ¿no? Yo creo. Pero bueno, eso depende de quién me haya tratado y demás. En todo caso, sí que es verdad que guardo con Nietzsche una relación muy estrecha, porque cuando yo empecé a estudiar filosofía, a la que llegué, por cierto, porque tenía una gran vocación sacerdotal, y me dijo el obispo, eso ya lo dije en una entrevista anterior en la que tú también me presentaste, Pedro, que por cierto te voy a fichar para que me presentes siempre, porque en pocas palabras has tenido un cometido muy difícil y es normal que te haya podido costar, porque es un cometido muy difícil presentar al Pedro Egio en 3-4 minutos. Me acuerdo que hubo una chavala, Lucía, no sé cuántos, que cuando me presentó, en una ocasión en que estábamos precisamente Bernabé y yo juntos, que ahora también está aquí Bernabé presente, lo que pasa es que están los mandos de las máquinas y no está en primer plano, pero lo tengo aquí a mi diestra, y estábamos los dos por Madrid en el 2009, el 11 del 10 del 9, precisamente, estábamos por Madrid, que fue un día para mí fatídico, porque fue el día en que mi hija decidió no seguir con nosotros. Y esta chavala, cuando me presentó por la mañana, todavía no estaba Bernabé, porque Bernabé vino a una segunda conferencia en la que hablamos de Zoomforge. Bernabé y yo siempre dándole a las maquinitas, además de haber escrito un montón en pauta y haber tenido cantidad de callos por usar el braille, pues también después pues estamos siempre con las máquinas para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, pues en aquella ocasión decía Lucía que yo era alguien impresentable. Digo, pues sí que está chiquita, no sé si darle un sopapo o reconocer que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y realmente ahora tú mismo incluso muestras que es verdad, que soy difícil de presentar, porque no sé, es una vida con muchas cosas, ¿no? Y de hecho, pues estoy escribiendo sobre todo en mis últimos años, ¿no? He escrito siempre, toda mi vida. He escrito apuntes en la carrera como un descosido, resúmenes de libros tremendamente, exámenes para los chavales, porque llegué a dar clase, como fui profesor de filosofía, y me sigo considerando profesor de filosofía. Bien, el caso es que cuando llegué a la Universidad de Murcia, pues el primer curso, yo que llegué allí para después irme al seminario mayor, tal y como me había indicado que hiciera el gran obispo que fue de Murcia, el señor Azagra, don Javier Azagra,
era un navarro que fue obispo auxiliar de Murcia, mientras que el titular era Miguel Barrachina, que fue también obispo de Orihuela, si no recuerdo mal, en tiempos de que yo era alumno, por ejemplo, del Colegio de Alicante. Bueno, pues años más tarde pasó a ser obispo auxiliar de Cartagena, como digo, Javier Azagra, que me dijo, vale, reconocemos que tienes una vocación útil para la Iglesia, que nos viene bien y te vas a venir con nosotros, pero para eso tienes que empezar a estudiar filosofía. Bueno, pues empecé a estudiar filosofía y ocurrieron dos cosas. La primera, que se me vino abajo el concepto de alma a través de mi encuentro con la psicología y de conocer pues, varios de los experimentos que hacían los psicólogos científicos estos del primeros del siglo XX, que te cogían a un pobre mono, le cortaban los tractos que unen los dos hemisferios cerebrales y lo único que lograban es que una cara del mono estuviera triste y la otra alegre. Claro, cuando yo leía todas estas cosas en el Donald Hebb, que era un manual de psicología general, o en Pinillos, o en otros manuales por el estilo, pues me quedaba horrorizado. Digo, madre mía, si a alguien por cortarle los tractos que unen los dos hemisferios resulta que le parten la emotividad y un lado de la cara está triste mientras que el otro lado de la cara está alegre, ¿dónde narices está la psique, el alma, ¿no? Eso unido a líos de faldas maravillosos, pues produjo que Pedro terminara por perder la vocación que era grande, la que tenía, pero la perdí. Y además a aquello hay que añadir que a final de curso el profesor de Historia de la Filosofía Antigua, que era don Joaquín Lomba Fuentes, todo un personaje, un señor que venía de Lovaina, con una formación católica importante, pero un gran arabista, bueno, un conocedor de la filosofía griega antigua, nos daba clases en ese año de Grecia, de filosofía antigua y medieval. Me quiso mucho, bueno, pues me dijo que tenía que leer, como todo el mundo, la Metafísica de Aristóteles y otras muchísimas obras. Entonces yo le pasé los catálogos que había de la ONCE y encontramos, bueno, estoy cargado de muchas anécdotas a lo largo de mi vida. Una de ellas es que yo no me acordaba de la filosofía de Cole lo suficiente y pensaba que Sócrates había escrito algo y que era la ONCE la que no tenía ningún libro de Sócrates. Y le dije, don Joaquín, aquí lo que sí que es cierto es que no tenemos ningún libro de Sócrates en la ONCE. Dice, hombre Pedro, es que Sócrates no escribió nada, no te preocupes. Bien, entonces estaba prácticamente todo Platón, todos los diálogos de Platón, pero faltaba la metafísica de Aristóteles, no estaba en braille, no sé si andaba quizá grabada, pero no estaba. Él quería que la leyera bien y que la conociera lo máximo posible. Total, que le encargó a mi amigo Justo Fernández Vélez, que hacía primero conmigo, le dijo que por favor me leyéramos juntos la metafísica de Aristóteles. Y así lo hicimos. Pero ¿qué pasó? Que Justo venía de haber perdido a su madre, con 15 años tenía él cuando la perdió. Ahora tenía 17 cuando llegó a la universidad, y se hizo un nietzscheano empedernido. Ante la muerte de su madre, su reacción fue leer a Nietzsche y quedar encantado por Friedrich Nietzsche, que por otra parte es un hijo de teólogo, como la mayoría de grandes pensadores de Alemania en el siglo XIX, la mayoría son hijos de teólogos, cuando no teólogos directamente. Pero claro, ya sabemos que Nietzsche murió en 1900 y 12 años antes estaba diciendo que él era el anticristo, por escrito, un libro llamado así, El Anticristo. En fin, en otro libro dejaba patente que Dios había muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo así que muchas personas, desde primeros del siglo XIX y desde mucho antes, ya se habían hecho ateos. O sea que a Nietzsche se le considera como un gran ateo, cuando realmente ateos en la cultura occidental los hay a mantas, antes y después de Nietzsche. Pero bueno, unos, como es, crían la fama y otros escardan la lana o algo así, ¿no? Dice el refrán, ¿no? En fin, el pobre Nietzsche ya se ha quedado ahí como el más apóstata de todos los filósofos, etc.
¿Y qué sucedió? Que yo realmente cuando leía con Justo, yo creo que en esos últimos meses de mi primero de carrera, amén de la metafísica de Aristóteles, nos leímos media obra de Nietzsche, que es una obra importante, porque Nietzsche, traducido al castellano, son o 4 tomos de tecnos bien gordos, pero bien gordos, de 2000 páginas o más cada uno de ellos, o 16 tomos en la edición Colli Montinari en italiano y en alemán. O sea que son muchísimos tomos. Nietzsche escribió muchísimo desde 1969 e incluso desde antes. Además se conservan todos sus escritos de juventud, todas sus cartas, o sea que es un escritor de lo más prolífico. Por cierto, muy cercano a nosotros porque terminó teniendo problemas de visión. No terminó, ya muy joven, a partir de 1876 Nietzsche iba perdiendo la vista, hasta que prácticamente ya en 1888 casi no veía, además de perder, como se suele decir, la razón. Que no es que perdiera tanto la razón, es que ya, pues, digamos, se secó el manantial o lo que fuere. El caso es que a partir de 1889, 90, 91, Nietzsche prácticamente va quedando callado y se echa 10 años, se tira 10 años, echa 10 años al coleto sin decir ni pío. Estaba en la casa de la madre, llena, en Weimar, luego con la hermana, todo silencioso, y con lo que se pensaba que podía ser una parálisis cerebral. Ya no se sabía muy bien si era producto de la sífilis. Las malas lenguas decían que era sífilis, porque es cierto que estuvo en algún burdel en el año 70 y tantos. Pero sabemos que ese día en que estuvo en el burdel con varios compañeros, no tuvo muy probablemente relaciones sexuales. Se dedicó a sentarse en un piano que había allí en el burdel, a tocar el piano, y por tanto tampoco es tan seguro. O sea, este hombre fue un bendito. Es como pasó con el Marqués de Sade. Al Marqués de Sade todo el mundo lo concibe como lo más, diríamos hoy, salido, ¿no? Lo más sucio, lo más guarro, lo más... Y digamos que sí que es de los más transgresores, pero era casi otro bendito, porque apenas si se le conoce que tuviera andanzas con prostitutas. Se cuenta que Sade incluso pudo envenenar a base de darle bombones a algunas señoras de estas de la vida, como se suele decir, pero tampoco está tan claro el asunto. Lo cierto es que fue un pedazo de escritor, un gran marqués republicano y un tipo muy lúcido, y por supuesto un ateo redomado mucho antes que Nietzsche, porque Sade muere en torno a 1800 y poco, y muy poco, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas también de Sade. Por ejemplo, todo lo que ha grabado ahora en nuestra casa, como le solemos llamar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, todos los ciegos de mi edad y mayores. Sí. La casa tiene grabado Sade gracias a Pedro Egiro. Y tengo una anécdota muy, muy sabrosa, lo que pasa es que me voy a extender un poco, pero bueno, yo creo que merece la pena porque vamos a llegar a Nietzsche y yo. Ya estábamos en Nietzsche y yo en los primeros momentos de mis estudios, pero llegaremos al Nietzsche y yo, a la relación que mantengo con Nietzsche hoy día, que sigue siendo muy fuerte, pero como ha enseñado Pedro, ya hay diferentes cosas que nos distancian, ¿no? No bajes el volumen, ¿eh? Bien, Sí. el caso es que se grabó Sade porque yo, en cuarto de carrera, tuve que hacer un trabajo sobre Sade que me dirigía don Francisco Jarauta Marión, que ha sido profesor mío durante muchos años en la universidad, y sigo guardando con él una relación muy importante. Hace poco estuvo en la presentación que hicimos del libro aquí en Murcia, Nietzsche y yo. Estuvo él, estuvo también Campillo, estuve rodeado de varios profesores de universidad, de bastantes compañeros. Lo pasamos muy bien y bueno, pues Antonio Campillo, que es otro profesor de la universidad, ha sido quizá, ha entendido mejor este texto que el propio Francisco Jarauta. Pero bueno, el caso es que en aquella época tuve que hacer un trabajo, como digo, de Sade, y entonces le envié a Leónides, que recordarás, Bernabé, que Sí. estaba
en el Nore y en el Sore, Sí, sí, y sí. era el fraile que teníamos que mandaba a los chicos y chicas a grabar. Sí, sí. Bueno, pues yo le envié pues Salo y en las 120 jornadas del Marqués, le envié Juliette, las 3 novelas sobre Juliette. Justine, la hermana de Juliette, que es monja, decía Sade, ¿no? Justine es una monja a la que quieren pervertir todas las del convento. Y Juliette es la que llega a ministro, o a ser amiga de ministros de Francia, y pervierte a toda la corte, ¿no? La Juliette esta, ¿no? Bueno, todas las obras que pude de Sade, más los escritos políticos, etc., los mandé y claro, Leónides lo largó. Yo no sé si es que no miró muy bien las portadas, lo que fuera. O sea, todos son casualidades en la vida y causalidades. Con lo cual, el pobre Leónides tuvo que recibir a una madre airada, pero bueno, tampoco, o sea, bien educada. Llegó allí y le dijo, mira, Leónides, mi hija de 20 años no puede grabar estas cosas. Claro, allí, imaginaos, Juliette, la podéis leer cualquiera. Pues se grabó al final por José Antonio Genís Estela. Muy O sea, bien. la ONCE no cedió y dijo, de acuerdo, vamos a grabar esto. Ahí está grabado. Hoy día no sé si hubieran atendido mi petición. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Como sabemos todos. Bien, el caso es que, pues, terminé mi carrera, me casé en cuarto de carrera, tuvimos a mi hijo Carlos Javier, tuvimos después a mi hija María José. Tuve que dejar el instituto en 1988-89, fijaos, 100 años después de que justo Nietzsche fuera recogido en su pensión de Turín por Overbeck, un gran amigo de Nietzsche, porque la patrona de la pensión había escrito a todo el mundo, sobre todo a Overbeck. Pero el mismo Nietzsche también había escrito con anterioridad al gran Burckhardt. Burckhardt es un gran historiador alemán del siglo XIX. Y claro, la carta que le envió Nietzsche a Burckhardt ya lo puso en guardia a Burckhardt. Dice, Burckhardt, nuestro Nietzsche se ha vuelto loco del todo. Y Overbeck igual, cuando recibe la llamada, ya había teléfono. Yo no sé si la patrona de la pensión lo llamó por teléfono, eso lo ignoro. Lo cierto es que llamaron a Overbeck y dijeron, por favor, vengan a recoger a este hombre, porque... Bueno, 4 días antes está aquella famosa escena que aparece en la película Más allá del bien y del mal, en la cual Nietzsche se arrodilla al lado de un caballo, luego se coge a su cuello y se pone a llorar, todo porque un cochero lo había latigado anteriormente y el caballo estaba tumbado en el suelo. Nietzsche era empático, era piadoso, era hijo de pastor protestante y buscaba a Dios endemoniadamente. Lo que pasa que era un tipo listo y bueno, pues tiró por una serie de derroteros, pero él se daba perfectamente cuenta de que Europa estaba ante un nihilismo que no se lo salta un galgo. Y ese nihilismo se está prolongando hasta la fecha. Cuando vemos que Europa se arma hasta los dientes, cuando vemos que Europa, perdóname que te lo tenga que decir, a ti y a vosotros, se derechiza de la manera que se derechiza, que ya no es derechizarse, es irse al lado de la extrema derecha, de la forma en que se está yendo. Tenemos que decir que esa es la consecuencia de un nihilismo que queremos evitar a toda costa. ¿Y cómo lo evitamos? Pues delirando mucho más que pude delirar yo cuando pensaba que se iba a armar una guerra nuclear, que fue lo que pensé, por lo cual me distancié de mis clases en el instituto, porque yo mismo me decía a mí mismo, y se lo decía a los psiquiatras que tuvieron que tratarme en aquella época, si yo sigo delante de los alumnos padeciendo este tipo de problemas, me van a dar la vuelta y se van a reír de mí, como yo, de pequeño, también me reía de mis profesores. Y como yo no estaba dispuesto a eso y a muchas otras cosas, lo pasé muy mal, tuve que entrar en la psiquiatría. Y con la psiquiatría, queridos, hay que llevar muchísimo cuidado, porque no cabe duda que es un discurso que tiene su importancia y que consigue cosas que están bien, pero también puede llevar o inducir a muchísimos problemas. En concreto, yo diría que
son muchas las cosas que confluyen para que algo suceda. Pero en el caso del suicidio de mi hija, que se produjo tal día como el que he dicho, un 11 del 10 del 9, la psiquiatría oficial tuvo también su gran parte de responsabilidad. Todos somos responsables de todo lo que sucede. O sea, si Europa se arma, si estamos a pique de una ahora tercera guerra mundial, no es por culpa de fulanito, de menganito, es por culpa de prácticamente todos, ¿no? Aunque hay que saber distinguir. Unos somos más responsables que otros. De eso a mí, por lo menos, no me cabe la menor duda. En fin, ¿y qué sucede con mi relación con Nietzsche? Bueno, pues porque con el transcurso del tiempo, después de 2009, pues yo, es verdad que me acerco al piano, me acerco al jazz, hago muchas cosas, ya estaba yo grabando cosas, etc. Pero llega la pandemia, antes, yo escribí mi autobiografía hasta 2003, luego escribí muchas cartas a María José, ya difunta, tengo por escrito también la enfermedad de María José, y empecé a escribir como un cosaco, como se suele decir, a partir de 2018-2019, publiqué mi tesina en 2019, en 2020 vino la pandemia, efectivamente, y yo como me quedé en casa recluido, pues me dediqué a escribir, me leí la Biblia en aquella ocasión desde el primer capítulo del Génesis hasta el último del Apocalipsis, y yo soy de haber leído bastante Biblia. Yo recuerdo que a mis 18 años yo empecé a leer como un carretero cuando llegué al Colegio de Alicante Antiguo, y teníamos al gran profesor que fue don Jesús Montor Martínez, nunca digamos, homenajeado como se merece, es decir, siempre nos quedaremos cortos con este señor, al que le estamos todos los ciegos de España muy en deuda. Él tiene una historia en 4 tomos, que aunque tenga sus inexactitudes sobre los ciegos de la historia que le titula, que es un pedazo de libro increíble, y no queda la cosa ahí. Tiene unos testimonios acerca del Colegio Viejo y Nuevo de Alicante que son tremendos. Tiene una historia de la fundación, sobre la fundación y el avance de la ONCE, etc. Era un auténtico animal. Jesús Montoro dirigía la rondalla del colegio de alumnos, dirigía la rondalla de la delegación de la ONCE en Alicante. Nos daba clases a 2 cursos a la vez, tercero y cuarto, por ejemplo, de primaria. Corregía a todos sus alumnos de forma individualizada. Bueno, aquello era un auténtico portento, un salvaje de estos que de vez en cuando aparece por el mundo y nos ayuda a todos. Y luego vamos y les damos patadas en el culo a estas personas. O los crucificamos a los mejores. Solemos hacerlo con mucha frecuencia, ¿eh? Solemos hacerlo con mucha frecuencia. No solo nos cargamos al maestro, sino que con frecuencia estamos crucificando a los mejores. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues que yo resulta que ahora, a mis 66 años, compruebo que voy volviéndome hacia aquella vocación que me empujó hacia la filosofía. Lo estoy comprobando día a día. Claro, yo he tenido 2 hijos, me vive uno, me he divorciado en el 17 de la que ha sido mujer mía, mi compañera, durante 37 años. A ver, ya ser sacerdote me va a costar un poco, ¿no? Yo digo de broma que soy como un obispo inglés, ¿no? A mí me gustan las relaciones sexuales, soy respetuoso, es decir, pero el celibato lo llevaría muy a mal. Pero bueno, estamos ahí a pique de que dentro de poco la Iglesia Católica acepte muchas cosas. No sé qué va a pasar. No sabemos realmente qué va a pasar respecto de muchas cosas, ¿no? Estamos en un momento de indeterminación tremenda en que parece que todo es posible, ¿no? Parece que todo es posible. Pues, querido Pedro, realmente el braille para los ciegos, sobre todo para los ciegos totales, es fundamental. Quizá haya hoy día personas que tienen un resto visual muy grande, pero siempre el braille va a ser un apoyo importantísimo. Utilizarlo como braille efímero o como yo en este momento tengo aquí, con unos folios, además en un braille en este caso que está estenografiado, es decir, con abreviaturas, todas en braille, por supuesto, pero hay muchas
por así decir, versiones de Braille interesantes siempre. Sabemos que tiene algún problema, como el sitio que puede ocupar, pero se soluciona con el Braille efímero hoy día. Pues mira, yo te voy a leer el índice precisamente del libro Nietzsche y yo. Tiene efectivamente, como tú has dicho muy bien, 3 partes. Se inicia con un prefacio. Yo pasé este índice a Braille para poderlo utilizar en la presentación de mi libro que hice hace unas semanas por aquí por Murcia ante un grupo de unas 25 personas, en el que estuvieron también presentes. En esa presentación estuvo presente pues un grupo de 3 catedráticos de universidad, la verdad, mi queridísimo profesor Francisco Jarauta, al que, como tú dices, se nombra varias veces, y también don Antonio Campillo, que creo que entendió incluso mejor este libro, ¿no? Nietzsche y yo. Bien, después del prefacio viene una primera parte que le llamo el imponente Friedrich Nietzsche, mi acercamiento inicial al gran pensador. Viene una intro. Tengo el número de página aquí incluso apuntado, que es en la página 15, y luego viene toda una sección primera que le llamo la descodificación de la conciencia romántica en Friedrich Nietzsche, que claro, era realmente el desarrollo de mi tesina, es decir, mi primer acercamiento a Nietzsche en el año 1984. Tiene un capítulo primero que se llama la conciencia romántica, que está en la página 23, un capítulo segundo, evolución del pensamiento de Nietzsche. Un capítulo tercero, las sospechas sobre la conciencia romántica. Capítulo cuarto, las propuestas principales de Nietzsche. Y un capítulo quinto, posición y destino de Nietzsche, del discurso de Nietzsche en la historia de la filosofía. Después viene una segunda sección que se llama Nietzsche, el hombre y el filósofo. Capítulo primero, la vida de Nietzsche. Capítulo segundo, un hombre afanado en escribir. Ahí cuento cosas muy curiosas, por cierto, que mucha gente conoce, pero hay mucha gente que ignora. Como que, por ejemplo, Nietzsche se iba quedando ciego y recurrió a una máquina de escribir de las primeras de la época, que ni siquiera era una Remington en principio. Pero todo eso, pues mejor leerlo sobre el libro, que espero que la ONCE grabe en su momento o que tengáis a través de la editorial Diego Marí. Bien, capítulo tercero, Nietzsche y la música. Porque efectivamente Nietzsche tiene un conjunto de obras musicales que están en torno a las 2 horas y se pueden consultar en YouTube. Y además están registradas en varios discos, uno de los cuales se hizo en México hace poco, y lo presenta una señora que cito ahí en este capítulo, igual que en el capítulo cuarto, que se llama Nietzsche y las mujeres, también cito a esta señora que es filósofa. Capítulo quinto, Nietzsche y sus otros, los amigos, los filósofos y los psiquiatras. Luego viene una segunda parte, después de Nietzsche, su título, Un siglo y cuarto de múltiples acontecimientos, en la página 117, que tiene una introducción, y que luego tiene una sección primera que va de 1901 a 1984, que empieza en la página 121. El capítulo primero de esta primera sección se llama Antecedentes. El capítulo segundo se llama Avance de las ciencias y las tecnologías, las artes también. Capítulo tercero, Comunismo y nazismo, las 2 guerras. También hablo de la Guerra Civil Española, en la página 143. Capítulo cuarto, la filosofía desde 1901 a 1984. Y el capítulo quinto, Oriente entre 1901 y 1984. Tengo que decir que en esta primera sección, efectivamente, parto todo lo que sucede desde 1900. En 1900 muere Nietzsche, en agosto de 1900. Nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 25 de agosto de 1900. He dividido esta segunda parte, que habla de los acontecimientos que han ido desde 1900 hasta 2024, en 2 secciones, como habéis visto. La primera va hasta 1984, desde 1901, y procuro hacer toda una visión del panorama internacional,
pues que aborda prácticamente hasta la página 162, de la página que os dije al principio, la segunda parte que comienza, os he comentado, en la página 117 hasta la página 166, pues es un repaso de muchísimas cosas, y en la sección segunda ya desde 1964 hasta 2024, que comenzaría en la página 71. El capítulo primero es panorámica general de todos estos últimos años. Estaréis observando que está partida esa historia que hago en dos secciones por el año 1984, que fue cuando hice mi tesina, y es un año en que aprobé la plaza de catedrático de filosofía de instituto, y además es el interesante año descrito por George Orwell en su interesante obra 1984, que es una obra que es aconsejable no perder de vista, la obra referida a todo esto del Gran Hermano, el Big Brother, que se llama, que es una obra paradigmática de las utopías, igual que la de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, anterior. Realmente son obras casi totalmente visionarias. Bien, pues el capítulo 1 es panorámica general del sistema mundial de 1984 a 2024. El capítulo segundo es transcurso de las ciencias, las tecnologías y las artes de 1984 a 2024. El capítulo tercero, conceptos mundiales. Después, vamos a ver, desde conceptos mundiales, desde 1964, el capítulo cuarto, pero esto me extraña un poco porque puse aquí conflictos, caramba, perdonad, conflictos mundiales desde 1984. El capítulo cuarto sería hemisferios interconectados, y el capítulo quinto es la filosofía de 1984 hasta el momento presente. Luego viene la tercera parte, que titulo toda ella Nietzsche, identidades y diferencias, que empieza en la página 211. Hay una introducción, en la 213 hay una primera sección que es mi proximidad y distanciamiento de Nietzsche. El capítulo primero se llama Mi camino, el capítulo segundo se llama Mis varias y complicadas formas de leer y de escribir. El capítulo tercero se llama Mi relación con la música. El capítulo cuarto se llama Mi relación con las mujeres. El capítulo quinto se llama Mis otros, mi otro, mi relación con los amigos, los filósofos, los psiquiatras, los psicoanalistas. La sección segunda, estaréis viendo que hay un paralelismo, por otra parte hay mucha simetría en todo el texto, porque efectivamente son estas tres partes con dos secciones cada una, y cada una de ellas 5 capítulos, e incluso dentro de cada capítulo hay, en la mayoría de casos, 5 también apartados, que ya no están presentes en el índice, los títulos de esos apartados. Bueno, pues la sección segunda sería mi pensamiento filosófico. El capítulo primero es mi pensamiento, mi vida, mi pensamiento. El capítulo segundo sería primer acercamiento a mi pensamiento en la actualidad. El capítulo tercero sería el espacio de las conciencias. El capítulo cuarto sería racionalidad y misterio, y el capítulo quinto sería la cuestión de Dios. Luego hay unas breves consideraciones finales en la página, bueno, aquí ahora mismo no me consta, 307, sí. Y luego hay un apéndice en la 311 que realmente es el tema noveno de un libro que hicimos entre bastantes profesores de filosofía. Cada uno se cogió un tema, o nos cogimos un tema, nos repartimos el trabajo, y vino muy bien para el Distrito Universitario de Murcia para la selectividad. Yo cogí el tema noveno, que en aquella época era Nietzsche, el problema del nihilismo y la crítica a la tradición occidental. Luego hay una bibliografía que efectivamente es primaria y secundaria,
Y bueno, yo creo que esto os podría dar un poquito de idea de que efectivamente yo utilizo el braille actualmente, pues yo no sé, hasta para etiquetar discos compactos o discos de vinilo o cintas, llegado el caso, es decir, que está presente en nuestra vida diaria. De hecho, pues en la estructura del libro en la que has dicho, 3 partes, en la tercera parte es donde queda más de manifiesto pues mi lectura actual de Nietzsche, ¿no? Y bueno, pues no sé si te he respondido en todo este rollo que me he marcado, si te he podido responder un poco a esa pregunta que era complicada y que ha requerido de mucho tiempo, ¿no? Para responderte, Pedro. Efectivamente, tu exposición y el desarrollo de tu vida en todos los aspectos y en torno a Nietzsche, la tesis la desarrollas con Nietzsche, Nietzsche está presente en tu vida y el libro este tiene que haber representado para ti algo muy importante, muy apoyado por quien tú tanto quieres y admiras, como es don Francisco Jarauta Marión, y por tu editor Diego Marín. Pienso que eres una persona querida en el ámbito cultural, quizá no tan querida en los ambientes más proclives a la desestabilización, pero vamos, has dado pruebas de ser un ciudadano ejemplar. Te manifestaste a fondo en el tema tan tremendo que hubiera sido romper Murcia en el tema del AVE. Habla un poco de ese tema, Pedro, ¿no? Sí, si queréis, con mucho gusto. Con mucho gusto. Unos minutos, sí. Sí, mira, yo en la delegación de la ONCE se me quería mucho aquí en Murcia. Se me quería mucho. Yo empecé a formar parte de una tertulia literaria que había los miércoles y que sigue. Ahora le llaman club de lectura, ya no es tertulia, claro. Prefieren que sea club de lectura, que no se hable más que de los libros que se puedan llevar, ¿no? Allí, que son 9 al curso, 1 por mes. Me querían muchísimo. Incluso le llegaban a decir al delegado, mi amigo Juan Carlos Morejón, que la tertulia tenía unos visos muy altos, que funcionaba muy bien. Y digo esto porque a partir del 2014-2015 las cosas cada vez se ponían peor en España y peor en Murcia, hasta el punto de que aquí querían que llegara el AVE y que llegara en superficie y querían hacer un muro ahí en la costera sur, como a 500 metros de aquí de esta casa, un muro que no se lo saltaba, por supuesto, tampoco un galgo, era un muro que venía desde Los Dolores, barrio que hay por aquí cerca, hasta la propia estación y que dividía la parte sur, los barrios de Santiago del Mayor, del Progreso, etc. Incluso cortaba la calle por la que suben a la Fuensanta y bajan a la Fuensanta 2 veces al año. Increíble. De hecho, tuvieron una de las veces que subirla y bajarla en helicóptero. Madre. Ya te digo. Sí. Bueno, ahí mandaban a la policía, ahí se repartía leña, ahí se multaba, ahí, bueno, estuvimos. El caso es que yo empecé, yo ya venía de tomar parte por muchas cosas, es decir, yo en el 86 voté no a la OTAN y cuando daba clases, pues claro, era un profesor de filosofía que se conocía bien a Tales, se conocía bien a Platón, a Aristóteles, ya había aprendido que Sócrates no había escrito nada y soy muy kantiano, muy de Marx, muy de Nietzsche, muy de Freud, muy del existencialismo, muy de Heidegger, me gusta la filosofía actual, me gusta toda la filosofía. Yo soy bastante ecléctico, es decir, que no soy tampoco un visionario agarrado solo a Nietzsche o agarrado solo a Marx o agarrado solo a Aristóteles, no. Creo que tengo una mente suficientemente abierta como para estar a bien con todos y a procurar pensar en abierto y ser consciente, ¿no? Bueno, pues de esa conciencia deriva el que yo, que había formado parte de muchas actividades sociales, por ejemplo, también estuvimos ahí cuando querían cargarse de Arrabal con vestigios árabes que hay al lado del Corte Inglés aquí en Murcia, que luego ha sido un yacimiento que nos ha mostrado tan prolífico como los yacimientos que tenemos por Cartagena, pero es un yacimiento del pasado histórico de Murcia, que se querían cargar para construir ahí un edificio, o sea, un garaje con 4 plantas, ¿no? Eso lo evitamos. Y fue en el 2009, precisamente.
Y hemos evitado bastantes cosas. Hemos protestado por el mal menor. Yo he estado muchísimas veces por la calle. Yo ahora ya digo que ya estoy en mi segunda jubilación. Yo me jubilé muy pronto, por desgracia, y ahora ya digo que estoy jubilado, con lo cual pues lucho mediante escritos, en fin, en la calle. A veces cuando llegan aquí cerca los señores estos de Vox and Company a faltar al presidente legal de España, que lo hacen todas las noches de lunes a viernes, pues a mí me cuesta pasar delante de ellos y no decirles algo. De hecho, el otro día les dije algo así como: por favor, Mazón, trabaja de peón. Pues claro, ¿cómo no? Ellos me conocen, me respetan. Todos aquí en Murcia hasta la fecha me están respetando, incluido el señor delegado. Pero sin embargo, cuando yo comencé a manifestarme en contra de ese muro, cogí un acordeón, empecé a decirles a todos estos señores lo que se les debe de decir, que son fariseos, que son muy mentirosos, que les gusta demasiado el dinero. Todas estas cosas, claro, no agradan. Y cuando se dicen, pues uno con facilidad es crucificado. Eso ya me consta. A mí me han prohibido tocar jazz. Yo no puedo actuar. Yo aquí había una batería, la he quitado, pues ya no me dejan tocar por ninguna parte. Pues he hecho este salón, un salón de encuentro de amigos, en fin, con otra filosofía precisamente, ¿no? Aunque detrás tuya, que no se ve, hay todavía un contrabajo, pero la batería ya no está. Entonces, pues yo me impliqué muchísimo en aquella lucha, y aquella lucha empezó a subir como la espuma. Nosotros somos pacifistas. Yo soy pacifista, yo me considero pacifista. Yo lo que está pasando ahora en Europa, la gente piensa que dicen la frase aquella, que también era de César, ¿no? Si vis pacem para bellum. No, señor. Si vis pacem para pacem. Prepara la paz. Si quieres la paz, lucha por la paz con la paz. Si quieres la guerra, ármate hasta los dientes. No podemos estar más de acuerdo. Hace poco utilicé la misma frase que creo que la hemos creado a la vez. Sí. Los que pensamos de la misma forma. No es difícil pensar que efectivamente, si tú ves escrito como está escrito en la metopa esa en piedra en la puerta del cuartel de los ejércitos, bueno, en el Centro Cultural de los Ejércitos, antiguo casino militar de la Gran Vía de Madrid, si vis pacem para bellum, pero qué burrada. Sí. Por mucho que fuera Vegecio, el historiador romano, el que lo dijese, es lo que tú y yo decimos: si vis pacem para pacem. Sí. La paz es la paz. Sí, luego remitió César, y todos los grandes estrategas dicen esto, es verdad. Todos los grandes estrategas dicen esto. A ver, comen del ejército, viven para el ejército, pero vamos, yo creo que aquí, si quieren dilucidar algo, Putin, Zelensky, Trump, pues que se suban a un ring y se linchen ellos todo lo que quieran, ¿no? O sea, y que nos dejen a los demás tranquilos. Yo para mí los ejércitos tendrían que estar ya, la mayoría de soldados ya, ¿sabes? Como estaban antes. De hecho, ¿qué pasó con la mili? Empezaron a salir los objetores de conciencia, ahí dimos un paso de gigantes y ahora estamos retrocediendo de una manera muy peligrosa, creando armamento. Bueno, yo en este libro precisamente también, toda la segunda parte está referida a qué ha pasado desde 1900, en que muere Nietzsche, hasta hoy, hasta 2024, ¿no? La segunda parte. Mira, y si queréis, yo tengo aquí todo, pero va a ser muy largo leer todo el índice. No, perdona un momento, pero termina, si no te importa. Sí. El tema del AVE. Del AVE, sí. Bueno, pues logramos, aquello, al final, yo iba con un acordeón que pesaba muchísimo, un acordeón. Allí me uní a un grupo que claro, empezaron a unirse gente. Allí estábamos como 30, 40, 50 personas. Empezamos, cada vez aquello acudía más gente. A mí a veces no me dejaban hablar, porque ahí había mucha gente, incluso también muy afín al ayuntamiento de la ciudad, al señor Ballesta, que por otra parte es buena persona. Si tú coges a cualquiera, a la mayoría de personas de derecha que conocemos, yo tengo grandes amigos de derechas. Y ahora mismo estoy en una tuna, España, en que la mayoría de personas son de derecha. Pero ¿qué sucede? Que nos dedicamos a hacer música y a hacer amistad. Y ahí no pasa nada. Cuando pasa es cuando alguien de derechas persigue el poder, persigue el dinero, no le importa mentir y no le importa zurrar. Y no le importa limpiar España, que es su lema, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí sucedía eso. Y claro, nos opusimos muchísimos.
Y empezamos 30, aquello empezó a subir como la espuma porque Pedro aparecía por allí y con mi amiga Conchi y algunos más. Bueno, aquello es largo de contar porque fueron 3 o 4 años de lucha, pero lo resumiría diciendo que al final se llegó a constituir una manifestación tremenda el 30 de septiembre de 2017, que días más, o sea, al siguiente, bueno, yo iba mucho por casa de Ignasi Terraza y al año siguiente, en mayo, fue cuando se hizo la moción de censura y salió Pedro Sánchez, ¿no? Yo estaba en casa de Ignasi en aquella ocasión. Bueno, pues el 30 de septiembre del 17 estábamos por la Gran Vía de Murcia y hasta la estación y hasta la zona donde ahora está ya por fin el AVE soterrado, estábamos más de 50.000 personas. Íbamos músicos, e hicimos una canción que era el famoso muro de Pink Floyd, porque como aquello iba a ser un muro increíble, pero increíble, yo pasé, bueno, muchos teníamos que pasar por unas plataformas, subir por unos ascensores, pasar por encima del AVE en superficie y bajar al otro lado. O sea, eso era una cosa indecente. La palabra es indecente. En fin, estamos viendo que en todas las ciudades el norte es la parte de los ricos y el sur es la parte donde la gente se tiene que morder las uñas. En el planeta pasa igual. El norte es el hemisferio de la riqueza, el sur es el hemisferio de la miseria. Y no hay cosa peor que funcionar a base de hemisferios cuando estamos en un mundo ya globalizado. Un mundo globalizado donde lo que haces aquí influye en Tokio, naturalmente. Aquello era mariposa de Nueva York, ¿no? Que influye sobre Tokio. Esto es así, es un mundo globalizado. Resulta que nos gusta que sea global para todas las cositas relacionadas con la tecnología, con la inteligencia artificial, con todo. Y luego no nos damos cuenta de que hay acciones muy peligrosas que tienen consecuencias globales. Esto es así. Y cuando... Pero esa forma de comportarte, eso fue filosofía de vida también. Esa es una forma de practicar tu filosofía. Sí, mi hijo el otro día cuando me presentó el libro, junto con Paco y con Antonio Campillo, Paco Gerauta, Antonio Campillo y también Alejandro García, que es un profesor de historia, también dijo algunas palabras, pues decía que él lo que más recordaba de su padre es que siempre llevaba la filosofía a cuestas. Y es verdad, yo creo que desde que mi hijo tiene uso de razón, a partir de 1987 o 88, porque nació en el 81, pues mi hijo me recuerda así. En la sombra de los siglos, con la voz de un huracán, vino Nietzsche con su fuego a enseñarnos a pensar. Contra ídolos de barro levantó su libertad y en el filo de su verbo nos mostró la verdad. Él y yo caminando entre el polvo y la razón, rompiendo los dogmas, buscando el sol. Su voz es un relámpago de amor feroz. Habló del superhombre, no de fuerza ni opresión, sino de quien se crea, se enfrenta y da pasión, que no teme al abismo, que elige su visión y se alza entre ruinas con el alma en combustión. Y yo, caminando entre el polvo y la razón, rompiendo los dogmas, buscando el sol. Pero Egio ya lo dijo y lo firmo yo, que su voz es un relámpago de amor feroz.
coraje. No fue locura, fue coraje, el clamor de un alma libre que no quiso ningún traje. Verso final, así lo cuenta Pedro con ternura y convicción, que Nietzsche no fue sombra, sino luz en rebelión. Yo lo leo, lo respiro y comparto su canción, porque en tiempos de mentira su verdad es redención. Goda, Nietzsche y yo, y Pedro también, tres voces que no se rinden por el bien. Nietzsche y yo, más allá del papel, viviremos lo que fuimos, fieles al ser.